A la gala benéfica organizada por una de las mayores corporaciones del país, un janitor temporal notó algo extraño dentro del oído de la hija de Vanessa Whitmore, de 25 años. Lo que 13 destacados especialistas médicos habían pasado por alto. Durante 6 años, Logan Pierce lo reconoció. En menos de un minuto. Nadie le creyó. 60 segundos después, todo lo que esas dos mujeres creían saber sobre los últimos 6 años comenzó a derrumbarse. Y no dejó de derrumbarse. Entonces, ¿quién era este hombre común de uniforme gris? ¿Y qué más había visto ya que todos los demás habían acordado ignorar? El salón de baile de la gala de la fundación Whitmore albergaba a 600 invitados, y Logan Pierce no era uno de ellos. Entró por el corredor de servicio a las 4 de la tarde con un carro gris, una credencial temporal sujeta a su camisa e instrucciones de mantenerse fuera de las líneas de las cámaras. La empresa que lo contrató rotaba a hombres como él. En 3 o 4 eventos al mes, les pagaba quincenalmente y no ofrecía nada más. Se había inscrito en febrero. Porque los turnos eran nocturnos, y el trabajo nocturno pagaba $1.80 más por hora. 9 años antes, había sido un médico de combate en un equipo quirúrgico avanzado, el tipo de hombre que aprende sobre oídos como un mecánico aprende sobre motores, miles de ellos en tiendas de campaña, camiones y habitaciones sin luz. También había pasado 2 años aprendiendo lo que la electrónica del campo de batalla podía hacerle al sistema nervioso humano. Porque eso también había sido parte del trabajo. Nada de eso aparecía en su solicitud temporal. La solicitud tenía una casilla para empleador anterior y una casilla para disponibilidad. Y eso era todo lo que alguien quería saber de él. Ahora, su esposa Sara había muerto hace 3 años al final de una larga decadencia que comenzó con un accidente automovilístico y terminó en algún lugar entre los escombros de su sistema nervioso. Él la había cuidado durante todo ese proceso y aprendió qué hacer cuando un sonido que ella no podía procesar la hacía estremecerse y colapsar. Su hijo Caleb tenía 22 años y estaba terminando una carrera en una universidad estatal a 200 millas al norte, y el faltante de la matrícula era de $8,000 al año. Logan cubría ese faltante con horas. Esa era toda la aritmética de su vida. Vanessa Whitmore llegó a las 6:40 y la temperatura de la sala cambió a su alrededor. Controlaba una empresa holding con intereses en dispositivos médicos, logística y bienes raíces comerciales. Y presidía la fundación benéfica que llevaba su nombre. Había construido la última década de ella mientras cargaba con algo que la prensa de negocios mencionaba ocasionalmente y nunca comprendía. Hace 6 años, su hija se había quedado sorda. Y 13 especialistas lo habían confirmado. Con las mismas palabras y en el mismo orden hasta que la frase dejó de ser una opinión y se convirtió en un hecho. Y la tenía 25 años. Vino a la gala porque su madre se lo pidió. Y vino como siempre lo hacía, en silencio. Y ligeramente rezagada. Tenía 19 años cuando el mundo se apagó. Recordaba la música
Recordaba su propia voz, que había dejado de usar a los 21. Porque no podía contrastarla con nada. Y esa falta de contraste se había vuelto insoportable. Ahora escribía en una tableta, y la tableta se había convertido en una especie de muro que llevaba delante de ella. El doctor Alistair Vaughan entró a su lado. Él había gestionado el caso desde el segundo mes. Coordinó cada derivación, estuvo presente en cada examen y enmarcó cada resultado antes de que llegara a Vanessa. Era de cabello plateado, gentil, pausado, y tenía una forma de dar malas noticias que hacía que la dificultad pareciera suya. Había construido un instituto auditivo privado. Gracias a casos como el de ella, y la fundación Whitmore había financiado un ala del mismo. Diane Fletcher llegó al final, medio paso detrás del hombro de Hila. Había sido contratada hace 6 años. Como asistente interna cuando Vanessa estaba en un avión 4 de cada 7 días y no podía estar presente para el colapso. Se quedó. Conocía el horario de medicación, los patrones de sueño, el historial de citas, y se movía por la casa Whitmore con la facilidad de un mueble. Vanessa confiaba en ella sin haberlo decidido nunca. Logan no vio nada de eso. Vio una sala siendo vaciada de bandejas y una joven sentada sola en la mesa 22 contra la pared norte, donde los camareros ya habían retirado el mantel de los asientos. Junto a ella. Había pasado junto a ella 2 veces. La segunda vez, un camarero dejó caer una bandeja llena de copas 9 pies detrás de ella. Y el sonido atravesó la sala como un disparo, y 600 personas se giraron. Ella no se giró. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que se estremeció. No fue un sobresalto, sino una tensión lenta y retrasada en la mandíbula y la nuca. El tipo de cosa que Logan había visto hacer a Sarah 100 veces en su cocina, 3/4 de segundo después de que una puerta se cerrara con demasiada fuerza. La gente sorda no hace eso. La gente cuyo sistema auditivo está siendo interferido, sí. Siguió moviendo su carrito porque un hombre de camisa gris que se detiene y mira fijamente a un invitado. Es un hombre sobre el que recibe una llamada telefónica. Pero había empezado a contar cuando la banda hizo una pausa para la primera ronda de discursos y el ruido de la sala bajó 20 decibelios. Vio los hombros de ella bajar 1 pulgada completa, y todo lo que creía saber sobre ella empeoró. 9 minutos. Después, ella se levantó y caminó hacia el corredor que llevaba a los baños, y Logan estaba limpiando el marco de la puerta por la que ella pasó. Ella se detuvo. Porque el pasillo era estrecho y él estaba en él. Levantó la tableta, un gesto automático. Lista para escribir. La luz de la lámpara de pared sobre ella cayó sobre el lado izquierdo de su rostro en un ángulo que ninguna sala de examen proporciona. Detrás del trago, profundo. En la sombra del conducto, había una línea, un reflejo fino donde el tejido húmedo no se refleja. Logan había limpiado más oídos en tiendas de campaña que la mayoría de los médicos en toda su carrera. Y el conducto auditivo humano no tiene un borde recto en ningún lado. Este sí lo tenía. 4 milímetros adentro, escondido detrás de un pliegue de tejido cicatricial que parecía quirúrgico y
Antiguo. Hecho. Hay algo en tu oído, dijo, y luego registró lo absurdo de haberlo dicho en voz alta y se señaló su propio oído, luego el de ella. Luego sostuvo su teléfono con las palabras escritas. Ella lo leyó. Lo miró durante un largo momento, y lo que se movió detrás de su rostro no era confusión. Luego escribió rápido con sus pulgares. He pasado 6 años con médicos. No hay nada en mi oído. Hay algo ahí dentro, respondió él. No en el tímpano. Detrás del tejido cicatricial. ¿Alguna vez han imageado ese lado con un escáner y no con una luz? Ella lo leyó 2 veces. Sus pulgares se cernieron sobre la pantalla sin moverse. Entonces Diane Fletcher dobló la esquina con un abrigo sobre el brazo y puso una mano en el codo de Hila, y toda la forma del momento cambió. Fletcher miró la credencial de Logan, luego su carrito, luego la tableta, y llevó a Hila de vuelta al salón de baile sin dirigirle una palabra. Y la miró por encima de su hombro una vez. Logan se quedó en el pasillo con un trapo en la mano y volvió a hacer la aritmética de su vida. 8,000 pesos al año. Una credencial temporal. Acompañada de otros 400 hombres en su lista. La jugada correcta era terminar el turno. Encontró a Vanessa Whitmore a las 8:50. En el nicho detrás del escenario, entre una conversación con un donante y una fotografía. Llegar hasta allí le costó una discusión con un coordinador del evento y una mirada severa de 2 miembros de su equipo de seguridad. Dijo su nombre y ella se giró con la paciencia entrenada de una mujer a la que detienen 40 veces por noche. Hay un dispositivo en el conducto auditivo de su hija, dijo Logan. Lado izquierdo. Es pequeño. Está detrás de un tejido cicatricial y creo que ha estado allí mucho tiempo. La paciente no sobrevivió a esa frase. Lo que la reemplazó no era enfado todavía. Era la fría y plana evaluación de alguien que había pasado 6 años escuchando a gente explicarle a su hija. ¿Quién es usted? Dijo. Personal temporal de mantenimiento. No lo adornó. Fui médico de combate durante 8 años. He mirado dentro de muchos oídos. 13 especialistas han mirado dentro de ese oído. Con certificación. 2 de ellos en el mejor hospital de este estado. Su voz se mantuvo baja, lo que era peor que el volumen. El Dr. Vaughan ha gestionado el caso personalmente desde el principio. ¿Y usted lo miró? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En un pasillo? Unos 40 segundos. Gregory Hall llegó a su hombro derecho antes de que ella pudiera responder. Porque los miembros de la junta aparecen cuando una mujer como Vanessa Whitmore está siendo retenida por un hombre de camisa gris. Hall había estado en la junta de Whitmore Holdings durante 9 años y en el comité de gobierno de la fundación durante 6. Y tenía un talento para aparecer. Exactamente cuando aparecer le era útil. ¿Hay algún problema aquí?, dijo Hall. Buscando ya al coordinador. Logan entendió que tenía 90 segundos. Antes de que lo sacaran del edificio. Y de la lista de proveedores, y que esa salida sería el final de todo. Así que dejó de discutir e hizo lo único
¿Qué quedaba? Que era ser específico. Pregúntele si el sonido le duele, le dijo a Vanessa. No si lo oye, si le duele. Pregunte si es peor en habitaciones cerradas, peor. Cuando está cansada, peor en el lado izquierdo. Pregunte si empezó 3 o 4 meses después de la cirugía. ¿Qué dejó esa cicatriz? Y no la misma semana. Porque un defecto congénito no espera a que haya una cicatriz y no duele. El rostro de Vanessa no cambió, pero no le dijo a Hal que lo retirara. La pérdida neurosensorial congénita es simétrica, indolora y estable, dijo Logan. Ella se estremeció con esa bandeja de copas esta noche, 3/4 de segundo tarde, solo en el lado izquierdo. La gente sorda no se estremece tarde. No se estremecen en absoluto. Algo en ese oído está produciendo un patrón de interferencia lo suficientemente fuerte como para llegar al nervio, y su cuerpo lo está registrando como presión en lugar de sonido. Lo he visto en un entorno de campo. Se ve exactamente así. Hal se rió una vez, breve. Esto es un jardinero, le dijo a Vanessa en el tono de un hombre que cierra un expediente. Soy consciente de lo que es, dijo Vanessa. Giró la cabeza y encontró a Hila al otro lado de la sala, de pie cerca de las puertas con la mano de Fletcher aún descansando sobre su brazo. Vanessa había estado buscando a su hija a través de las salas durante 6 años. Conocía esa postura. Conocía la forma en que Hila llevaba el hombro izquierdo media pulgada más alto que el derecho, y le habían dicho más de una vez por más de una persona, con un título que no era nada. Esa postura estaba en cada fotografía tomada. Desde el año en que comenzó el silencio. El doctor Vaughan la escanea 2 veces al año, dijo Vanessa. Entonces tiene 12 escáneres, dijo Logan. ¿Alguna vez ha mirado uno o siempre se los ha descrito a usted? Ella no respondió. Algo en esa falta de respuesta la atravesó como una caída de temperatura. Hal se acercó más. Vanessa, hay 200 donantes en esta sala y un fotógrafo esperando. Deja que seguridad lo maneje. Dame el número de su credencial. Vanessa dijo, démela, y Logan entregó la credencial él mismo porque era más rápido. Y porque ya había aceptado que sí. Eso le costaba la cuenta, le costaría la cuenta. Ella la miró, luego a él. ¿Entiende lo que estás haciendo? Sí. Te equivocas, no solo estás equivocado. Eres un hombre que se acercó a una desconocida en un evento benéfico y le dijo que 6 años de su vida eran un error. Eso tiene un coste para mí y para ella. Lo entiendo. Entonces dilo de nuevo sabiendo que hay un dispositivo en el conducto auditivo izquierdo de su hija, dijo Logan. Y que ha estado allí durante años y que ella no es sorda. El fotógrafo llamó su nombre desde el escenario. Hal dijo algo. Sobre el momento. Un camarero pasó con una bandeja de vasos vacíos y el ruido de la sala siguió siendo el ruido de una sala donde 600 personas estaban pasando una agradable velada. Vanessa Whitmore se quedó muy quieta en medio de todo. Estaba pensando en 12 escáneres que nunca había visto con sus propios ojos. Estaba pensando en una cirugía a los 19
años por una infección persistente del oído medio. Y los 4 meses de silencio que la siguieron y la forma en que todos habían acordado que las dos cosas no estaban relacionadas. Estaba pensando que en 6 años nadie le había ofrecido nunca una explicación que doliera. Marcus Reed, dijo finalmente a su asistente, que había aparecido detrás de Hal. Otorrinolaringólogo, Sam Aldwin. Consultó en la revisión del segundo año y Vaughan lo anuló. Consígame por teléfono esta noche, no mañana. La expresión de Hal se aplanó. Vanessa, esto es un escáner. Es un escáner. Gregory. Tarda 20 minutos y lo resuelve. Devolvió la credencial sin mirarla. Usted, Sam Aldwin, a las 7 de la mañana. Si no está allí, asumiré que mintió. Estaré allí, dijo Logan. Ella ya caminaba hacia el escenario, ya armando el rostro que 600 personas habían pagado por ver. Al otro lado del salón, Diane Fletcher la vio irse y luego vio a Logan y el abrigo sobre su brazo. No se movió en absoluto. Logan terminó su turno. Apiló el último de los manteles. A las 11:40, firmó la salida en el puesto de servicio y condujo 40 minutos a casa con la radio apagada. En algún lugar de la autopista entendió que no había tomado una decisión en ese nicho, sino que había fallado al tomar la segura, y que la diferencia entre esas dos cosas probablemente nunca le importaría a nadie más que a él. Llamó a Caleb desde el estacionamiento, como hacía en las noches de gala. Y no le contó nada de todo eso. Luego se quedó con las manos en el volante. Y pensó en una mujer estremeciéndose 3/4 de segundo tarde ante un sonido que le habían dicho durante 6 años que no podía oír. Las 7 de la mañana siguiente estaba en Sam Aldwin. Con la misma camisa gris porque era la única limpia que tenía. Marcus Reed tenía 34 años y había pasado 2 años estando educadamente equivocado sobre el caso Whitmore. Los recibió en la sala de imagen a las 7:15. Con su credencial al revés y la expresión de un hombre al que habían llamado a medianoche y no había vuelto a dormir. Había señalado una asimetría en la revisión del segundo año. Vaughan había escrito una respuesta de 2 páginas explicando por qué la asimetría era un artefacto y el expediente se cerró, y Reed había vuelto a su agenda de 40 pacientes a la semana. El escáner duró 19 minutos. Reed no describió el resultado a nadie. Giró el monitor para que Vanessa pudiera leerlo ella misma, lo cual fue, aunque nadie lo dijo, la primera vez en 6 años que sucedía. El objeto estaba a 4 milímetros dentro del conducto izquierdo, apoyado contra la pared anterior detrás de una capa de tejido fibroso que había crecido sobre y alrededor de él. Era aproximadamente del tamaño de un grano de arroz, con un núcleo metálico, una bobina y un alojamiento con la forma de la curvatura de ese conducto específico, lo que significaba que había sido fabricado para su anatomía en lugar de adaptado a ella. No aparecía en ninguno de los 12 escáneres del expediente, porque los 12 se habían adquirido con un grosor de corte que se detenía justo antes de él. Reed colocó las imágenes antiguas junto a la nueva y no hizo comentarios.
Puso los parámetros uno al lado del otro. Y dejó que Vanessa los leyera. El protocolo de imagen se había especificado por escrito. Y la especificación era de la letra D. Vaughan. Vanessa miró la pantalla durante mucho tiempo. Había construido una empresa. Con su capacidad para retener un número en la cabeza y saber de inmediato si le mentía. Y nunca había aplicado esa capacidad al expediente de su propia hija, porque hacerlo habría significado tratar a 13 médicos como un conjunto de afirmaciones en lugar de un muro. Eso, entendió ahora, era todo lo que le había pasado. Había externalizado lo único que realmente sabía hacer. Y la también leyó la pantalla. Nadie tuvo que explicárselo. Había vivido 6 años dentro de un diagnóstico que nunca coincidía del todo con lo que su propio cuerpo le decía. Y había aprendido a desconfiar de su cuerpo porque 13 personas con credenciales le dijeron que lo hiciera. Escribió una línea y giró la tableta hacia la sala. Nunca estuvo en mi cabeza. La cirugía se programó para el martes siguiente. Y se trasladó al jueves cuando anestesiología señaló el tejido cicatricial. Reed la hizo él mismo. Un abordaje microquirúrgico a través del conducto, 2 horas y 40 minutos. La mayor parte del tiempo se dedicó a disecar el objeto libre de la capa fibrosa. Salió intacto. Lo selló en una bolsa de evidencia en lugar de un frasco de muestra. Porque para entonces ya entendía lo que sostenía. Logan estuvo en la sala de espera durante todo el proceso. Había tomado un día no pagado y la agencia temporal le había dejado 2 mensajes sobre una queja de un cliente presentada por un miembro de la junta de Whitmore Holdings. No devolvió ninguna. Lo que siguió a la cirugía no se parecía a la versión que nadie había imaginado. Y la despertó y el sonido llegó. Y el sonido no era música. Era un rugido indiferenciado sin bordes. Y sin significado en el que el zumbido de la ventilación y una voz que decía su nombre ocupaban exactamente el mismo espacio. No podía distinguir la dirección. Sus manos fueron a sus oídos. Su frecuencia cardíaca subió a 140 e hizo un sonido que no había hecho en 4 años y que la asustó. Más que el rugido. Reed lo explicó. Después, en el pasillo, con la voz plana que los médicos usan cuando la noticia es complicada en lugar de mala. El oído funcionaba, el nervio funcionaba, pero durante 6 años la corteza auditiva no había recibido nada utilizable y el cerebro había reasignado el territorio. La audición estaba restaurada, la comprensión no lo estaba, podría no estarlo nunca. Y en cualquier caso no llegaría por sí sola. ¿Cuánto tiempo? Dijo Vanessa. No hay literatura fiable. 6 años de privación en un sistema adulto, y la mayoría de los datos son sobre periodos mucho más cortos. Reed se frotó los ojos. El protocolo de rehabilitación estándar es de 45 minutos. 2 veces por semana con un audiólogo con licencia. También puedo decirle que para esto, 45 minutos 2 veces por semana no van a ser suficientes. Eso no es una crítica a nadie. Son las horas de un horario. Logan estaba a 8 pies de distancia.
con un café de máquina expendedora que no había abierto. Sabía perfectamente lo que Reed acababa de describir porque había vivido dentro de eso durante 2 años en una casa al norte de la ciudad con una mujer que no podía procesar el cierre de una puerta. Sabía cómo era el protocolo estándar. Y sabía lo que llenaba el espacio. Que dejaba vacío. Esperó hasta que Reed se hubo ido antes de decir nada. Y. Entonces lo dijo mal porque no lo había planeado. Ella necesita a alguien en la habitación con ella 6 horas al día, no 45 minutos. 6. Dejó el café. Y no puede ser un extraño rotatorio. Porque las primeras 3 semanas van a ser, en su mayoría, rechazo. Y no se puede reconstruir una tarea de discriminación con alguien a quien aún está aprendiendo a tolerar. Vanessa se giró y lo miró con una expresión que no pudo leer. ¿Está solicitando algo? No, le estoy diciendo. ¿Cuál es la forma que tiene? Entonces dígame. ¿Cómo sabe cuál es la forma? Así que se lo contó en el pasillo sin adornos. El accidente, los 2 años. Los 11 meses que había pasado convirtiendo una cocina con una radio en algo que no fuera un asalto hasta que Sara pudo sentarse en esa cocina mientras la radio sonaba. Le dijo que el trabajo no era medicina, sino miles de repeticiones de una tarea muy pequeña, realizadas por alguien dispuesto a estar presente para todas ellas, y que la razón por la que no existía como servicio era que ningún sistema en la Tierra estaba diseñado para pagar a una persona para que se sentara en una habitación 6 horas al día durante un año. No soy un clínico, y no le pido que piense que lo soy, dijo. Reed se encarga de todo lo clínico y de todo lo que requiere firma. Lo que estoy describiendo es la parte que ocurre entre sus citas, que actualmente es nada. Vanessa había pasado 6 años siendo gestionada por un hombre con un muro de credenciales, y esa gestión le había costado a su hija 6 años. Era consciente de la simetría de lo que estaba a punto de hacer. Era consciente de que la respuesta segura era contratar una firma de rehabilitación, nombrar a un director al frente, y nunca volver a permitir que un hombre sin licencia se acercara a su hija. ¿Qué le dijo la agencia temporal? Que un miembro de la junta presentó una queja. Me han llamado 2 veces. Dejarán de llamar. Sacó su teléfono. El doctor Reed dirige el programa clínico. Usted dirige el protocolo diario. Bajo su supervisión, clasificado como asistente de rehabilitación, que es una credencial real con una licencia real que pagaré para que usted obtenga en 90 días. La fundación financia el programa, y cuando esto salga mal, y lo hará porque todo lo hace, necesito que me diga que va mal en lugar de gestionarme a mí. Esa es la única condición. Esa es la única parte que puedo prometer, dijo Logan. Ella hizo la llamada estando en el pasillo. Duró 90 segundos. Sea lo que sea que la agencia temporal había planeado hacer sobre la queja, no lo hicieron. Las primeras 3 semanas fueron como él dijo que serían. Y la rechazó. Sesiones 9 veces. Arrojó la
Tableta al otro lado de la habitación un miércoles. Y se sentó con la espalda contra la pared. Y las manos presionadas sobre sus oídos durante 2 horas mientras Logan se sentaba en el suelo a 8 pies de distancia y no decía nada porque hablar era el problema. Al cuarto día, ella escribió, basta, y lo sostuvo sin mirarlo, y él se detuvo, y perdieron toda la tarde, y perderla resultó ser lo único que hizo posible el día siguiente. El protocolo en sí era casi insultantemente pequeño. Un sonido aislado a bajo volumen repetido hasta que dejaba de ser dolor y se convertía en información. Un tono, luego 2 tonos separados por un intervalo amplio y la tarea de indicar cuál había sonado, luego intervalos más estrechos, luego una sílaba. Luego una sílaba frente al silencio, luego una sílaba frente a otra sílaba. 6 horas al día, 5 días a la semana, con Red. Realizando evaluaciones formales cada 2 viernes y sin ajustar nada porque no había nada que ajustar aún. Para junio, Red había abierto el protocolo a 4 pacientes adicionales y contratado a 2 asistentes para llevar sus horas diarias. Ambos entrenados por Logan, ambos trabajando a partir de un procedimiento escrito que él produjo por primera vez porque ahora tenía que entregarlo a otra persona. Vanessa movió 2 reuniones fijas para poder estar en la habitación la mayoría de las mañanas. Vio a su hija fallar la misma tarea 9 veces. Y acertarla en la 10ª, y aprendió algo sobre su propia vida en él. Proceso, que había pasado 6 años creyendo que no se podía hacer nada. Y que esa creencia le había sido instalada deliberadamente. Esa era la otra cosa que corría en paralelo. Reed había enviado el dispositivo a un laboratorio forense de ingeniería independiente, y el informe llegó en la 4ª semana. El objeto nunca había sido un implante terapéutico y nunca se había vendido como tal. Generaba un patrón de interferencia de baja potencia en una banda estrecha, sostenido por una bobina inductiva que extraía energía de los campos ambientales, razón por la cual nunca había necesitado una batería y nunca había dejado de funcionar. Llevaba un número de serie. Había sido fabricado como prototipo por una subsidiaria de investigación, absorbida 4 años antes en una división de Whitmore Holdings. Vanessa leyó esa frase en su propia oficina y no se movió durante 1 minuto entero. Contrató a una firma de contabilidad forense el mismo día, discretamente a través de un asesor externo en lugar de a través de la empresa. Lo que regresó en las siguientes 6 semanas no fue un crimen, sino una estructura. La cirugía a los 19 años se había realizado en un centro acreditado por Vaughan. Diane Fletcher había sido contratada 10 días antes de esa cirugía a través de una firma de búsqueda, por recomendación de un miembro de la junta, y había acompañado a Ayla a todas las citas durante 6 años. En 4 ocasiones documentadas. Había cancelado y reprogramado escáneres de manera que los cambiaban a un técnico diferente y a un protocolo diferente. El Instituto Vaughan había recaudado 19 millones de pesos en 2 rondas de financiación gracias a una serie de casos longitudinales. Y la era el caso ancla y la permanencia de su condición era toda
La propuesta. La fundación había financiado un ala del edificio donde se guardaba su expediente. Debajo de todo estaba Gregory Hall, quien había recomendado la firma de búsqueda, que había estado en la junta de la subsidiaria absorbida y que había pasado 6 años operando dentro de una empresa cuyo director ejecutivo estaba en un avión 4 días a la semana y perdía el resto con una hija que nadie podía ayudar. Cada trimestre que Vanessa estaba distraída era un trimestre en que Hal controlaba la sala. Los contadores encontraron 9 votos en 9 años que habían ido en su dirección en su ausencia, y 2 adquisiciones canalizadas a través de entidades en las que él tenía intereses. Vanessa entendió entonces que su hija no había sido el objetivo. Su hija había sido el mecanismo. Eso era peor, y descubrió que no podía decirlo en voz alta a nadie. Ni a Ayla, ni a Logan. Dio a su asesor. Externó una instrucción: construya todo. Y no presente nada hasta que yo lo diga. Hal se movió primero, como la gente como. Hal siempre se mueve, de manera procesal. En la reunión de septiembre de su comité de gobierno, planteó el programa de rehabilitación auditiva con una carpeta y un tono de pesar. El programa estaba operando con un individuo no clínico, dirigiendo el contacto diario con el paciente. Ese individuo no tenía ningún título, había sido licenciado como asistente de rehabilitación solo desde julio, y había tenido el primer contacto con la paciente índice, un trabajador temporal de mantenimiento en un evento de la fundación. No tomó posición sobre el carácter del hombre, dijo Hal a la mesa. Estoy señalando un riesgo. Si una familia en este programa tiene un mal resultado y su abogado se entera de cómo se tomó la decisión de contratación, nuestra aseguradora no lo defenderá y la responsabilidad recae sobre nosotros personalmente. Ellen Mars presidía el comité y había votado con Vanessa más a menudo que no durante 9 años. Hizo la pregunta que importaba. Vanessa, ¿es precisa la descripción? Cada hecho en ella es preciso, dijo Vanessa. El encuadre es una mentira. El encuadre no es lo que lee nuestra aseguradora, dijo Mars. La moción de Hal era para una revisión formal de competencia ante el comité, con el programa suspendido hasta conocer el resultado. Se aprobó 7-4. La revisión se fijó para el tercer jueves de octubre. Hasta entonces, no se admitirían nuevos pacientes, ni se harían expansiones, y el protocolo existente sobrevivió solo porque Mars enmendó la moción para permitir la continuidad de la atención de los pacientes inscritos, contra la objeción de Hal. La presión llegó desde todas las direcciones a la vez. Una publicación comercial publicó un artículo cuestionando la gobernanza clínica de la fundación, atribuido a un miembro anónimo de la Junta. Vaughan dio una entrevista medida, expresando preocupación por una antigua paciente y negándose a comentar sobre el personal. 2 de las 4 familias del grupo piloto se retiraron en el plazo de una semana. Entonces el asesor general de Whitmore Holdings fue a la oficina de Vanessa y expuso sin malicia la posición en la que se encontraba. La implicación personal de la directora ejecutiva en un programa de la fundación bajo revisión era en sí misma un problema.
de gobernanza. Si ella se presentaba en esa audiencia y defendía a Logan Pierce como cuestión de convicción personal, Hall finalmente tendría lo que había querido. Durante 9 años, una instancia documentada de que ella sustituía el juicio personal por el proceso de la Junta. 2 de los 4 miembros que actualmente votaban con ella ya habían señalado que no la seguirían allí. Puede proteger el programa o puede proteger su posición, dijo el asesor general. No ambas. Y si pierde su posición, el litigio que no ha presentado no se presenta, porque quien la reemplace no lo autorizará. Esa era la aritmética. 6 meses de trabajo de Logan, cada hora. Kayla había pasado aprendiendo a distinguir una sílaba de otra, y cada página de evidencia guardada en el despacho de un abogado, esperando su señal. Todo eso ahora en un lado de la balanza. En el otro lado estaba la única posición desde la que podía actuar. Vanessa volvió a casa esa noche y se paró en el umbral de la habitación donde se realizaban las sesiones. Estaba vacía. En la pizarra blanca, con la letra de Logan, estaba el registro del día, 41 intentos, 26 correctos, y una línea al final que registraba la primera vocalización espontánea en 6 años a las 2:10 de la tarde, bajo un segundo de duración, sin estímulo. Miró esa línea durante mucho tiempo y entendió que en 3 semanas, 10 personas alrededor de una mesa iban a decidir si eso había sucedido alguna vez. La audiencia se convocó el tercer jueves de octubre en el piso 11. La membresía completa del comité de gobierno. Alrededor de una mesa para 20. Ellen Mars presidía. Gregory Hall estaba 4 asientos más abajo con una carpeta que ya había distribuido. Marcus Reed asistió como director clínico, obligado a comparecer según los estatutos de la fundación. Logan Pierce llegó con una camisa que había comprado para la ocasión y se sentó donde le dijeron. La primera moción de Hall fue procedimental, y Vanessa había sabido que llegaría desde la visita del asesor general. Pidió a la presidenta que dictaminara que un miembro que era tanto director ejecutivo de la empresa matriz financiadora como padre del paciente índice no podía juzgar el programa que trataba a su hija. Mars tardó 90 segundos y falló a su favor. Vanessa fue recusada de la votación y el recuento pasó de 11 miembros a 10. Ella lo aceptó sin discusión, lo que sorprendió a la sala. Había pasado 3 semanas preparándose para perder la votación y había decidido que lo único que aún podía controlar era decir la verdad frente a ella. Hall abrió. Era pausado y leyó la cuestión de las calificaciones en el registro como un hombre lee un informe meteorológico. Sin título, sin formación clínica, licencia de asistente de rehabilitación obtenida desde julio. Primer contacto con la paciente índice establecido mientras trabajaba como personal temporal de mantenimiento en un evento de la fundación, sin presentación, sin autorización, en un pasillo de servicio. Pido al comité que reflexione sobre ese último detalle, dijo Hall, no porque dude de sus intenciones, sino porque quiero que imaginemos
Leerlo en voz alta en una declaración jurada. Mars se dirigió a Logan. Señor Pierce, discute. ¿Alguno de los hechos expuestos? No, era un temporal. Estaba en el pasillo. No tengo un título. Logan colocó una carpeta sobre la mesa y la dejó cerrada. Todo eso es cierto. Entonces, ¿qué le gustaría que el comité considerara? Había pensado en esto durante 3 semanas en los intervalos entre intentos. Y a lo que había llegado era que no podía superar en credenciales a nadie en la sala y que no debería intentarlo. El Dr. Reed dirige el programa clínico. Cada evaluación, cada cambio de protocolo, cada firma es suya. Yo hago las horas entre sus citas. Deslizó la carpeta hacia Mars. Hace 6 meses, ese espacio estaba vacío. Y estuvo vacío. Por una razón que no tiene nada que ver con la competencia de nadie. El estándar de atención es de 45 minutos 2 veces por semana. Nadie en este campo discute que es insuficiente para la privación sensorial en adultos de más de 3 años. Discuten que alguien pueda pagar la alternativa. Ese es todo el argumento. Es un problema de horario que se reclasificó como una imposibilidad clínica porque llamarlo así era más barato. Mars abrió la carpeta. Contenía 128 días hábiles de registros, cada intento y cada fracaso con la hora y fecha de la letra de Logan y refrendados cada 2 viernes por Reed. Encontrará 9 días en el primer mes en los que ella se negó por completo. Dijo Logan. Los registré como 0. No los maquillé. Hal observó que los registros preparados por la persona bajo revisión no eran pruebas independientes, lo cual era justo, y Marcus Reed respondió. Reed no había hablado aún. Había pasado 2 años. Siendo anulado en este caso por un hombre con más letras detrás de su nombre. Y esos 2 años le habían enseñado algo sobre lo que cuesta el silencio. Colocó 4 informes de evaluación sobre la mesa. Instrumentos formales administrados y calificados. Según el protocolo. En el momento de la extracción quirúrgica, la discriminación de palabras era del 0%. Eso es el suelo. Es azar. Los colocó en secuencia mientras hablaba. A los 90 días, 22%. A los 180 días, 61% en el mismo instrumento. Quiero ser preciso con ese número. Porque será lo único en esta sala que sobreviva a la reunión. No hay ninguna serie publicada en privación auditiva en adultos de más de 5 años que muestre un 61% a los 6 meses. No hay ninguna serie publicada en absoluto. Esta es la serie. Añadió 2 archivos más. Hay otros 2 pacientes aún inscritos. Ambos entraron después que ella. Ambos muestran mejoras medibles con respecto a sus propios valores basales y ambos son atendidos a diario por asistentes que este hombre entrenó. Es una cohorte pequeña y no la publicaría. Pero a este comité no se le ha pedido que la publique. Se le ha preguntado si funciona. Hal dijo que los resultados no respondían a la cuestión del riesgo y que un buen resultado
obtenido a través de un canal no cualificado. Seguía siendo un canal no cualificado. Fue entonces cuando Vanessa habló, y había estado en silencio durante 40 minutos, lo que todos habían notado. Su asesor general había preparado una declaración para ella, de 2 párrafos, neutral, que se remitía al proceso del comité. Estaba frente a ella y no la miró. He sido recusada de la votación y lo acepto, dijo. Me gustaría que el acta refleje que lo que sigue se ofrece como madre de la paciente y que entiendo que puede costarme más que la votación. Mars le dijo que el acta lo reflejaría. Hace 6 años, mi hija se quedó sorda y 13 especialistas lo confirmaron. Nunca verifiqué personalmente ninguna de esas confirmaciones. Me dieron 12 escáneres en 6 años y no leí ninguno. Me dijeron lo que contenían. El médico que gestionaba el caso y lo acepté porque tenía las credenciales y yo tenía una empresa que dirigir, y era más fácil confiar en él muro que mirar detrás de él. Nadie en la mesa se movió. Creo que había un dispositivo en su conducto auditivo durante 6 años. Fabricado según la curvatura de su anatomía, generando un patrón de interferencia de forma continua. Cada estudio de imagen que recibió se adquirió con un grosor de corte que se detenía 4 milímetros. Antes de él, según una especificación escrita, con la letra del médico que los solicitó. Dejó que eso se asentara. Eso no es un descuido. Tengo el informe de ingeniería y tengo el expediente, y ambos están con el asesor externo. Hall dijo que eso quedaba fuera del alcance de una revisión de competencia. Es el alcance. Gregory, usted pidió a esta sala que decidiera si las calificaciones predicen los resultados. 13 personas cualificadas miraron a mi hija durante 6 años y no produjeron nada. Un jardinero temporal la miró durante 40 segundos y tuvo razón. Vanessa se volvió hacia Mars. No estoy diciendo que las credenciales no importen. Le digo a este comité que en este caso fueron el instrumento. El muro fue lo que golpeó. Mars pidió la votación nominal. La hizo alfabéticamente y Hall había contado correctamente. Después de 6 nombres, estaba 4-2 a favor de la suspensión. Y los 4 miembros restantes eran los 2 que habían dicho en privado a Vanessa que no la seguirían y 2 que habían votado con Hall en septiembre. Y la había estado sentada contra la pared detrás de la silla desde el principio porque Reed había querido que estuviera presente, y Vanessa no había querido dejarla fuera. Había seguido quizás la mitad. 61% de discriminación. Significaba que una sala de adultos, hablando uno sobre otro, seguía siendo en gran parte un galimatías, y había pasado la hora haciendo lo que ahora hacía. Constantemente, recoger formas reconocibles del ruido y construir significado a partir de las piezas. Había estado trabajando en una palabra durante 9 semanas, 2 sílabas. Ambas sonoras, ambas comenzando con la nariz. Ninguna de las cuales podía unir sin oírse a sí misma hacerlo y perder el hilo. Logan había registrado 72 intentos. La entrada en la pizarra que Vanessa había leído
3 semanas antes, de pie en el umbral. Había sido un fragmento de esa palabra, de un segundo de duración, y no se había repetido. Desde entonces, Mars leyó el 7º nombre. Hila se levantó. No sostenía la tableta. Mamá, dijo. Salió plana y ligeramente demasiado alta y completamente inequívoca, y cayó en una sala. ¿Qué había pasado la última hora discutiendo? Si el proceso que la había producido había sido debidamente documentado. Vanessa Whitmore, que no había llorado frente a una junta en 9 años, se llevó una mano a la boca y no logró decir nada en absoluto. Mars se recostó en su silla. Hal miró hacia abajo, a su carpeta. Mars terminó la votación nominal. Los últimos 4 miembros votaron en contra de la suspensión. Y la moción fracasó 6-4. Entonces Mars incorporó 2 puntos más en el acta. El primero fue que el comité abriría un asunto separado sobre la conducta del médico que había gestionado el caso de la paciente. Y solicitaría el expediente del asesor externo. El segundo fue una censura formal a Vanessa Whitmore por una falla de gobernanza en el establecimiento del programa, con una recomendación de que abandonara la presidencia de la fundación. Vanessa la abandonó. En noviembre, mantuvo el cargo de directora ejecutiva de Whitmore Holdings por un margen de 2 votos. No había esperado sobrevivir, y la censura quedó en el registro de forma permanente. Y Hal finalmente había obtenido la instancia documentada que había estado esperando durante 9 años. Simplemente llegó demasiado tarde para valerle algo. Las demandas se presentaron el lunes siguiente. La licencia de Vaughan fue suspendida a la espera de un proceso en enero. Las especificaciones manuscritas de la imagen hacían que la ocultación fuera deliberada en lugar de negligente. Y. Una vez que la Junta Estatal de Medicina tuvo ese documento, las consecuencias profesionales se movieron más rápido que las civiles. Los inversores restantes de su instituto presentaron demandas por separado. Diane Fletcher, bajo interrogatorio, dio a los investigadores un nombre para la recomendación que la contrató, la razón detrás de cada escáner reprogramado y una estructura de pagos que había pasado a través de una entidad de consultoría durante 6 años. Vanessa no asistió a la declaración. Hal renunció en diciembre en una carta en la que citaba las exigencias de sus otros compromisos. La carta no impidió nada. La demanda de los accionistas en su contra aún estaba en fase de descubrimiento 1 año después, y la cantidad que los contadores nunca pudieron cuantificar completamente era la que Vanessa entendía mejor. Una directora ejecutiva distraída por una hija permanentemente discapacitada era una directora ejecutiva que se perdía reuniones, y ese había sido el objetivo desde el principio. El programa en sí fue reconocido como una iniciativa permanente en noviembre, lo que procedimentalmente fue un anticlímax. Y fue enormemente importante. Reed fue nombrado director clínico. Logan Pierce fue nombrado director del programa de rehabilitación, un título que tuvo que ser escrito en el esquema de clasificación de la fundación porque no había existido allí antes. Vanessa financió el primer año
completo con sus bienes personales porque la censura le había costado la autoridad para dirigir dinero de la fundación, y había decidido de antemano que pagaría por ello ella misma si llegaba a eso. Logan siguió haciendo el mismo trabajo. ¿Qué era lo que sorprendía a la gente? La financiación aumentó el número de personas que podían estar en las salas, y para el verano siguiente había 9 de ellas trabajando con el procedimiento que él había escrito. La lista de espera llegó a 240. Nada de esto era elegante. 2 pacientes se retiraron en los primeros 8 meses. Y uno se estancó en el 30% y se quedó allí, y Logan registró eso con él mismo cuidado que el resto. Reed publicó los fracasos junto con los avances en el primer artículo porque ambos habían acordado desde el principio que en el momento en que empezaran a limpiar los datos, se habrían convertido en aquello que reemplazaban. El progreso de Hila se medía en una moneda que nadie fuera de esa sala podía valorar. 78% de discriminación de palabras al año. Su propia voz regresó en fragmentos a lo largo de 18 meses, y esos fragmentos eran desiguales y siguieron siendo desiguales. Para la primavera, podía mantener una conversación en una habitación tranquila. No podía mantenerla en un restaurante y quizás nunca podría. Se inscribió en 2 cursos universitarios, con un servicio de transcripción para ambos. Y dejó de llevar la tableta como un muro. Y empezó a llevarla como una herramienta. Lo cual era un objeto completamente diferente. Caleb terminó su carrera en mayo y volvió a casa para el verano, y los 8,000 pesos. Que habían sido toda la aritmética de Logan. Durante 2 años dejaron silenciosamente de ser un problema de una manera que le llevó varios meses creer realmente. Sara había muerto hacía casi 5 años. Entonces, y Logan pensaba en ella de otra manera ahora. 11 meses de una cocina. Con una radio no habían producido nada que nadie hubiera llamado un resultado. Había resultado ser el único entrenamiento que importaba. Había pasado 3 años creyendo que esos 2 años eran algo que le había sucedido. Eran lo que lo hacía útil. El piso permanente del programa se inauguró en octubre siguiente en el ala del antiguo Instituto de Vaughan que la fundación había financiado y luego recuperado en el acuerdo. Mars dio unas breves palabras. Reed dijo menos. Había 60 pacientes inscritos y una lista de espera. Y la habló durante 90 segundos sin tableta. Y sin notas ante una sala de unas 100 personas. Se equivocó en 2 palabras. Y no se corrigió. Y nadie que estuvo allí recordaba cuáles fueron. Después, Vanessa se quedó en la parte de atrás, con un vaso de papel de café, observando a un hombre de camisa sencilla explicar un registro de pizarra a 2 nuevos empleados. Y pensó en un pasillo de servicio, una credencial y 40 segundos. 13 personas con credenciales habían mirado a su hija durante 6 años. Un hombre al que nadie en ese salón se había molestado en mirar 2 veces lo había visto de inmediato. Porque ver era lo único para lo que había sido entrenado y nadie había logrado nunca arrebatárselo. Eso era todo lo que había aprendido, y le había costado 6 años aprenderlo. Una persona no necesita poder ni un título
para cambiar una vida. A veces solo necesita notar lo que todos los demás han acordado ignorar.